Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de lecturas asombrosas. Es jueves 1 de diciembre e iniciamos las celebraciones de nuestro 5º aniversario a través de Radio Universidad USEC. Estamos muy felices. Todo el mes de diciembre vamos a celebrar este espacio que se ha ganado un lugar entre los medios de prensa y de difusión literaria y cultural. Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la comunidad de lectores en tránsito, esta comunidad hispanoamericana de difusión literaria y cultural, y estamos felices de que ya en nuestra temporada número 23, este sea la emisión número 6. Llevamos más de 220 programas al aire. Pueden ir a visitar los programas anteriores. Hemos tenido la oportunidad de conocer tanto escritores y escritoras nacionales y extranjeras, así como también gestores literarios y quienes trabajan en todo el proceso del libro y la literatura y también de la cultura. Así que, iniciando esta celebración de nuestro 5º aniversario, saludo desde Santiago de Chile hasta nuestro sur, allá en Valdivia, al escritor invitado de hoy, el escritor chileno Bruno Serrano. Bienvenido, don Bruno, ¿cómo está? Bastante bien, saliendo del COVID ya bastante recuperado. Y bueno, pasé agosto, firmé contrato nuevamente por un año, no me aguantaron que fuera indefinido, pero por lo menos ya tenemos asegurado un tiempito más sobre el planeta. Gracias, Bruno, por estar hoy aquí. Quiero contarles que esta emisión tiene doble celebración. Vamos a celebrar, como ya les conté, nuestro 5º aniversario, pero esta emisión además quiere celebrar la trayectoria, la vida, la escritura, el compromiso de don Bruno Serrano. Esta emisión quiere tener el objetivo de ser un aporte al rescate de nuestra memoria histórica. Conversaremos aquí sobre esta hermosa novela, el último trabajo, esperamos que vengan muchos más, de don Bruno, que es esta novela, Honrar al Padre, que ha sido publicada este año por Editorial Cuarto Propio, y quienes ya me conocen como lectora se habrán dado cuenta lo mucho que he disfrutado y aprendido con este trabajo de don Bruno. Así que les recuerdo que cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de la divulgación rigurosa de nuestra historia reciente, y qué mejor que conversar aquí con un testigo presencial y comprometido de nuestra historia. Vamos a presentarlo para que ustedes lo conozcan. Don Bruno Serrano y la Vaca nace en Chillán en el año 1943. Estudios incompletos en Bellas Artes, Teatro y Filosofía en la Universidad de Chile. Perteneció a la escolta DAP del presidente Salvador Allende, como él mismo lo denominó, grupo de amigos personales. Fue prisionero político en los estadios Chile y Nacional. Impartió talleres literarios a pobladores, prisioneras políticas, estudiantes e hijos de víctimas de la dictadura. Es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, SET, y de sobrevivientes del GAP. Dentro de sus publicaciones encontramos tanto poesía, narrativa, documentales. Entre las poesías, El antiguo a su cumplido, de 1979, Poesía subterránea, de 1981, Exilios, con Jorge Montalegre, 1983, Olla Común, 1984, Poesía prisionera, antología de poesía carcelaria, en 1988, Fin de muslo, con el que inicia la década de los 90, en 1991, El corazón tiene alas de ave de paso, el año 2002, Fértil, provincia y desterrada, España, 2007. En narrativa encontramos Los relegados de la Hormida,
Maldito Cristóforo Colombo, del año 93, Los náufragos, del año 2006, Exhumación del olvido, Cronología de la dictadura 1973 a 1989, publicada el 2013. Nuestro Té, un viaje a la utopía, el 2018, y Honrar al Padre, este año 2022. En los documentales encontramos Los indios del futuro, registro audiovisual de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Chile, dirigido por Don Bruno a partir del año 2002 y que ustedes pueden encontrar en YouTube, así que también los dejo invitados a que vean ese trabajo audiovisual. Y entre las distinciones, recibió el premio Concurso Rubén Darío en Nicaragua en 1985, premio Emisión por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en el año 1989, premio de Poesía Alonso de Ercilla en España 2007. En el ámbito laboral, fue director del área de culturas originarias de la División de Cultura del MINEDUC entre el 2001 y el 2004, y del Consejo Regional de la Cultura y de las Artes, Región de los Ríos, entre los años 2007 y 2008. Desde el 2000 trabaja con comunidades indígenas en procesos de recuperación cultural. Y a partir del año 1992 vive en Valdivia, región de los Ríos, en nuestra República de Chile. Así que nos va a faltar tiempo para conversar. Nos vamos a tener exclusivamente en este Honrar al Padre. Según mi apreciación, don Bruno, es una novela híbrida, porque en ella encontramos primero una investigación documental precisa. También encontramos pasajes de su propia biografía, relatada en forma de crónica, y por supuesto pequeños destellos de ficción. Los acontecimientos aquí narrados nos permiten como lectores tener una lectura vertiginosa. Al cerrar el libro uno quiere volver atrás y volver a empezar ya más decantada esa lectura. En primer lugar, ¿cuánto fue el tiempo que demoró en redactar Honrar al Padre? ¿Y cómo fue ese proceso de escritura? Bueno, es un proceso, digamos que es como la continuidad o el cierre de los primeros escritos iniciados durante la dictadura. ¿Mm? Inicialmente yo escribí, digamos, durante el periodo de la resistencia, una novela que se llamaba Maldito Cristóforo Colombo. ¿Mm? Y esta novela en realidad era una denuncia encubierta, ¿m? Echando la culpa a Cristóbal Colón realmente a lo que estaba pasando aquí en América y en Chile, ¿m? Que era, digamos, dentro de las normativas de lo que ocurría en ese tiempo, que era bastante difícil poder decir las cosas abiertamente y que muchos escritores y escritoras también buscaron caminos medio oblicuos, ¿ah? Para poder develar o mostrar una realidad que no era factible decirla de manera totalmente abierta. Y posteriormente, yo siento que honrar al padre es como un proceso de acumulación, ¿ah? Porque después de eso, eh, anteriormente, durante también la dictadura, publiqué El Antiguo Sucumbido, que en realidad fue mi primer libro, que era una especie de revistita, ¿ah? Una revistita muy singular porque quien me ayudó a publicar esos poemas fue Inés Moreno, ¿m? Una destacada actriz de aquellos tiempos, que fue muy amiga también del presidente Salvador Allende, y que ella estaba ya en la Sociedad de Escritores. Yo me acerqué a la Sociedad de Escritores el año 77, 78, porque también de alguna manera había que buscar algún tipo de respaldo. ¿M? La soledad en la clandestinidad es pavorosa, o sea, es muy difícil poder mantenerse. Y ella leyó mis poemas que yo había escrito y me dijo que había que publicarlos. ¿M? Ella era comunista, fue del Partido Comunista, sí, 100%. Yo venía del MIR, no fue impedimento, desde luego. Entonces ella me llevó hasta una imprenta clandestina del PC, ¿m? Que estaba por ahí por cerca de la calle, por San Martín con Catedral, por esos lados,
y que la fachada era una imprenta donde hacían boletas, facturas y todas esas cosas, y uno pasaba por debajo del mesón y al fondo entonces ahí estaba la maquinita donde imprimían los panfletos y todas esas cosas. Entonces ahí me pidieron que hiciera una especie de matriz de ese libro. Yo hice una matriz con una máquina de escribir de aquellos tiempos que escribía como si fuera manuscrita, ¿ah? Y me entregan la primera muestra, ¿ah? De esta revista con un corchete al medio y todo, y yo me doy cuenta que me han cortado varios versos. Entonces le digo, pero ¿por qué me los cortó? Es que no cabían, me dicen, no cabían los versos en la hoja. Yo le digo, pero es que en un poema no es llegar y cortarla. Entonces hicieron, algunos versos llegan hasta el borde mismo, ¿ah? De la guillotina, pero se mantuvo, se mantuvo, digamos, la estructura original. Entonces, el antiguo sucumbido fue la primera entrada y fue algo muy especial, porque yo no sé de qué manera eso llegó a las manos del cura Valente, que era el crítico oficial del Mercurio en aquellos tiempos, conjuntamente con un libro también con esas características de José Ángel Cueva y de un poeta chilote, que en este momento no me recuerdo el nombre, y él publicó una columna que se llamaba Poesía Subterránea, Poetas Subterráneos. Y ahí hace un elogio, digamos, de esta precariedad de la escritura, de las publicaciones, y dice que esta poesía no surge de los cenáculos oficiales, sino que de las catacumbas del régimen. Lo dijo el cura Valente, que era Opus Dei, o sea, a mí se me pararon los pelos y dije, aquí nos van a caer encima, pero inmediatamente. Bueno, y con ese libro, ese modesto libro, me pude inscribir en la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces ahí empezó mi participación. Y, pero, digamos, el origen de estos libros, después, digamos, lo que fue el trabajo en las cárceles, la poesía prisionera, exilios con Jorge Montalegre, y más el antiguo sucumbido y todo eso, yo fui acumulando como una forma, una manera, por la vía de la poesía, ¿ah? O por la vía, digamos, del testimonio en el caso de los relegados de la Hermida, que fue un trabajo que hice yo en las mismas comunidades de la Hermida, que está muy acosada. Yo creo que ahí se fue gestando también el honrar al padre, ¿ah? Porque desde el principio, y no solamente yo, sino que varios compañeros del GAP, sobrevivientes de luego, afirmamos rotundamente que el presidente fue asesinado en La Moneda, ¿ya? Y eso ha sido un punto de lucha, de quiebre y todo eso, porque realmente para las estructuras políticas ha sido mucho más cómodo atribuir la muerte del presidente a la responsabilidad del propio presidente. ¿Mm? Como si La Moneda hubiera sido bombardeada para celebrar el 18 de septiembre. O sea, había una orden precisa de bombardear La Moneda y Tomás Moro para eliminar al presidente, pues eso está claro. Pero lo que ocurre es que el magnicidio no prescribe. Y una democracia, tener que enfrentar un magnicidio con una dictadura que está todavía latente ahí, se le hizo imposible. Pero sí la historia de Chile, y ese es mi planteamiento, y lo pongo aquí en Honrar al Padre, por eso está Honrar al Padre, ¿ya? Debe reconocer históricamente, porque los autores están, la mayoría están bajo 20 metros bajo tierra, o sea, ya no le afecta, digamos, judicialmente la cosa, pero sí a la historia de Chile. Sí a la historia de Chile, le corresponde reconocer que Allende fue asesinado. Entonces, eh, todas estas especies de motivos de fondo en la literatura que iban contra la dictadura, por el reconocimiento, digamos, del presidente, de nuestro presidente Allende, por la libertad de las personas, contra las torturas y todo eso, fueron como el material, ¿ah? No solamente mío, sino que de muchos escritores y escritores, para construir una especie de literatura que no es panfleto, que no es exclusivamente testimonio, que no es exclusivamente denuncia, sino que tratando de navegar, digamos, transformar eso en literatura, ¿eh? Y por ahí yo lo pongo en el personaje que dice, cuando se da cuenta que literatura y vida llegan a ser lo mismo.
Entonces, y cuando yo me embarco en honrar al padre, ya tengo una especie de currículum, ¿ah? De atrás que me va empujando y, lo que da el pie de apoyo es precisamente la publicación de Exhumación del Olvido, que no sé si tú lo has visto. Exhumación del Olvido es un Ese libro. no. Tengo Ya, en casa su poesía Fin de Muslo. Perfecto. eh, es, es una cronología de la dictadura, ¿ya? ¿Ya? Donde va con fotos, no sé si Documentado. alcanza a ver, claro. Te voy a mandar uno, ¿ah? Donde yo hago un recuento de los 17 años de la dictadura, pero a través de las publicaciones en los diarios. O sea, no está ideológicamente dirigido, ni mucho menos, sino que son los hechos concretos que los periódicos, los diarios de oposición, los escasos y los oficiales fueron mostrando. ¿Por qué? Porque el problema de la desmemoria, ¿ya? Es fatal. O sea, no es que haya solamente recuperar la memoria para castigar, digamos, a todos los culpables, sino que porque un país tiene que tener memoria. Y sobre todo, aquellas personas mucho más jóvenes como tú, qué sé yo, que no vivieron directamente el paso por la dictadura. ¿M? Entonces, para muchos jóvenes la dictadura, Voy a corregirlo ahí, porque ¿por yo soy qué? de la generación llamada hijos de la dictadura. Hijo de la Nací, dictadura, exactamente. nací el mismo Claro, año en que fue el golpe. Claro. claro, ustedes se criaron en la réplica, ¿ah? En la réplica, y eso es fatal. Si mi hijo me decía, oye, ustedes tenían por qué luchar, ¿y nosotros qué? ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿dónde estamos? ¿Ah? Entonces, una ayuda a memoria, yo consideré, digamos, al hacer la exhumación del olvido que lo publicó la editorial Seibo, era necesario, como para ir recapitulando, porque muchos jóvenes, el periodo de la dictadura era como para nosotros la guerra del 79, pues, o sea, Claro. no tenía nada que ver con nosotros, o fue hace mucho tiempo. Y el poder situarse, en el caso de la exhumación del olvido, poder situarse en un día a día, mes a mes, semana a semana, año a año, ¿ya? Te reconstituye una especie de espejo que se quebró en el suelo y que vas recogiendo los pedacitos, ¿ah? Y que cada pedazo refleja alguna situación vivida y que mucha gente que lo lee dice, ah, los degollados, dice, ah, sí, esto pasó. Yo estaba en la casa de mi madre cuando supe esto porque mi hijo estaba en tal colegio. Entonces, como se reconstituye la memoria, ¿ah? Y yo parto un poco de una base personal, así, que la memoria es resistencia. ¿M? De alguna forma, la memoria es resistencia. O sea, no está a balazo, ni mucho menos, sino que está simplemente recordando. ¿M? Esto fue así. ¿Ah? Es como las memorias de familia. ¿Ah? Su tío hizo esto, su mamá se casó con no sé quién. ¿Verdad? ¿Te fijas? Aquí, una memoria de país creo que tiene que ver. Entonces, en honrar al padre, esta memoria anterior de la exhumación del olvido, a mí me entrega elementos muy poderosos, reales, ¿ya? Para toda la segunda parte de la construcción de lo que es la clandestinidad y lo que es la resistencia. ¿Ya? Entonces, tú puedes, no es ficción exclusivamente, aunque hay elementos de Sí, ficción, desde luego. hay detalles de ficción, sí. Claro, hay elementos de ficción, porque si uno ve el final, eso no ha ocurrido. ¿Ah? O sea, el final de la novela no ha ocurrido, aunque uno tenga mucha ganas que eso más, pero no ha ocurrido, ¿ya? Digamos, para no contarla todo, pero Claro. Sin digamos, hacer la intención es precisamente esa. O sea, aquí no hay impunidad, ¿sí? Finalmente. ¿Y quienes tienen que cumplir con este mandato tipo vikingo? Son los hijos, digamos, así, entre comillas, del presidente Allende. Porque resulta que a nosotros, y en el caso mío también como escritor, no todos los GAPs son escritores. ¿Ya? Todos los GAPs son compañeros de diferentes lugares que tienen diferentes actividades, los sobrevivientes de los. En el caso mío, fue un compromiso profundo. ¿Por qué? Por el privilegio de haber tenido un ejemplo como ese. Más allá de izquierdas, derechas, medios, lo que sea,
el ejemplo. Entonces uno dice, merece que yo, digamos, como fui privilegiado, rinda este homenaje a la memoria del presidente Allende. Y dime nomás. No, es que ¿Ya? en ese sentido del privilegio de ser testigo directo de esos acontecimientos, de establecer eh, la memoria es resistencia, lo acaba de decir usted, y además establecer de que la literatura y vida finalmente son lo mismo. eh, para mí es el privilegio hoy estar hablando con usted y, y que sus palabras me signifiquen lo que uno encuentra en el libro. O sea, esa coherencia, esa integridad, ese compromiso. Voy a esperar que usted me termine de contar el proceso para la segunda pregunta. Pero Ah, ya. quería redondear eso. Y entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo, en la escritura, empieza de una manera totalmente desordenada. ¿Mm? Empiezo a escribir desde acá, desde Valdivia. Yo vivo nos instalamos finalmente en una comunidad de pescadores, vivimos aquí, la comunidad ha mejorado notablemente, y estamos al lado del río, y cuando cumplí 70 años, ¿ya? O sea, hace una década atrás prácticamente, con varios amigos ahí, llegaron unos amigos que habían sido socialistas y todo, con una viola y todo, y tocaron la Internacional en violín, pues ahí en la noche, que sé yo, con varias botellas de vino y toda la historia. Y yo sentí que algo extraordinario estaba pasando, que y había algo raro, o sea, estábamos cantando canciones que habían quedado sepultadas, digamos, en la dictadura, que se habían hundido, como digo yo, como el Titanic, o sea, y, pero era la noche estrellada, había viento, estábamos afuera, hay una bajada para llegar al río, qué sé yo, habían estrellas, medias de Fangó, una cosa bien especial, y, digamos, y cierto, no alucinación, pero como un ataque de memoria muy fuerte, muy emocional. Y entonces empecé a escribir eso. Empecé a escribir, partiendo desde ese hecho, que está aquí en la novela, pero más al final, y hago el retroceso. ¿M? Y entonces empiezo a tomar en serio que esto no puede ser una novela fragmentaria, como le hice al principio, que había trozos dispersos y que un poco al lector de arréglatelas como pueda para enhebrar. No, no. Esto de alguna manera tiene que ir enganchando una cosa con otra y termina teniendo esa especie de cronología, digamos, de principio a fin, ¿ya? Para darle coherencia. Y, eh, y entonces voy poniendo tres elementos que son intuitivos, ¿ah? No soy un gran pensador al respecto, que era lo documental, que era lo que tú decías, los hechos. Estos hechos son de verdad. Lo vivencial, lo que yo viví, ¿ya? Directa o indirectamente lo viví, y, y la parte ficción, para poder enlazar una muy vieja aspiración que me partió con el boom latinoamericano, que era esto de redescubrir nuestra América, y de ir dándome cuenta, incluso de ya durante el golpe, que la mayoría de los escritores eran protagonistas de la historia que contaban. Y eso a mí me cayó justo, justo. Yo dije aquí, claro, aquí lo que uno hace es hacer literatura, la vida, lo que vio, lo que sintió, lo que pasó, los hechos, qué sé yo. Y entonces, dentro de esta línea, yo sentí que esto era no obligatorio, pero no podía hacer otra cosa. O sea, no está ni en competencia ni en ninguna de esas cosas que no me interesan, sino que buscar cómo hacer para que todo este trabajo que se hizo, yo trabajé mucho en la cosa testimonial, en el Fortín Mapocho, con las presas políticas, en los libros y todo eso, me di cuenta que cuando eso deja de ser testimonial, deja de ser denuncia y pasa a ser literatura, hay un problema más o menos que resolver, o sea, en términos de cómo cuento esto. ¿Ah? Ya no es qué cuento, sino que cómo lo cuento. Y
sin ser un experto, ni mucho menos, fui encontrando esta manera que a mí me calzó preciso. ¿Ya? Aquí yo las cosas las voy a contar así. ¿Ya? Estas son las habilidades que tengo, esto es lo que puedo hacer, ¿ya? Y fue saliendo el libro hasta que fueron varias versiones, hasta que finalmente la última versión llegó a las manos de Marisol, de Cuarto Propio, ¿ah? Y de Paloma, que son personas extraordinarias, ¿eh? Sí, son maravillosas. Extraordinarias, o sea, eso es, tendrán que estar en el segundo libro, digamos, tienen que entrar ahí hadas madrinas, ¿eh? Claro. Y ella asumió el riesgo de esta novela, la asumió porque tenía sus ciertos problemas y también trabajaron, digamos, me ayudaron en algunas correcciones y cosas de ese tipo. O sea, yo tengo muchas deudas con esta novela. De partida tengo la deuda, y lo cuento ahí, del título, Honrar al Padre. Honrar al Padre está derivado de la historia que me cuenta César Millahuequi, el poeta, este poeta huilliche, que es un ser extraordinario, y en relación a su abuelo. ¿Mm? A- Y a- está a- está tan bien relatado, don Bruno, ese pasaje, como toda la novela. Ahora entiendo por qué no es una autobiografía, es una novela, y también entiendo el maravilloso trabajo que hicieron sus editoras con la novela. Así que también Absoluto, felicitaciones, absoluto. felicitaciones por Sí, ello. no, es que sí, a mí lo que me tiene satisfecho es que es una novela a la cual confluyen muchas manos, ¿m? Muchas manos. Los mismos personajes que son personas también me aportan con experiencia de su vida. O sea, yo tomo de ellos muchas cosas y los pongo y los levanto y los sigo, ¿eh? Que también es un homenaje, ¿eh? Es un homenaje a esas personas que, de las cuales hay muchísimos, totalmente anónimos, y que hicieron cosas extraordinarias. ¿Ya? Voy a detenerlo ahí un poquito, está muy interesante la conversación, porque una de mis preguntas también tiene que ver con los personajes. Para mí, Honrar al Padre es una novela que nos presenta una tríada: resistencia, clandestinidad y justicia. ¿Cierto? Usted acaba de decir de que ha tomado historias o aspectos de personas reales que están puestas en la novela. ¿Cómo fue esa estructuración, don Bruno? ¿Cómo fue Mm. perfilando? Porque yo ya descubrí quién está detrás de Estela. Ya descubrimos aquí en Lecturas Asombrosas eh, esa maravillosa persona que da vida a Estela. ¿Cómo fue trabajando estos pedazos, estos retazos, este escribir fragmentario para presentarnos personajes humanos, divertidos, dolientes, comprometidos, profesores de historia, poetas? Eh, ¿Qué quiere que le Bueno, diga? ¿Qué yo, más? yo creo que se fueron como incorporando naturalmente, ¿m? Naturalmente dentro de lo que fue hacer una especie de gran recorrido por el periodo de la clandestinidad, donde van las personas, van apareciendo en la clandestinidad, pues, o sea, una cosa bien especial, y se van estableciendo todos estos contactos, ¿m? Y sobre todo, a mí lo que me impulsa muy fuertemente es este coraje casi ingenuo, ¿ya? Vamos a resistir, ¿ya? Así aquí vamos a pelear, ¿ya? Sabiendo, sabíamos perfectamente contra quién, po. O sea, no era un partido de fútbol este, o sea, era realmente contra las Fuerzas Armadas del país, pues, o sea, no era de juguete. Pero hay algo que a mí, desde pequeño en realidad, siempre me conmovió mucho, que fue la resistencia europea contra los nazis. ¿Ah? Cómo estos desarrapados luchaban contra un ejército, como los nazis,
¿ah? Y se jugaban la vida y los aniquilaban y les mataban a la gente y todo, pero entonces, ¿qué es lo que mueve? La libertad, po. Es la libertad, o sea, en el fondo, fondo, aquí no es exclusiva, no es, digamos, la razón de fondo no es el partido, lo que uno tuvo, el socialismo, lo que sea, no, aquí es la libertad. ¿Mm? Más Pero, allá de que... ¿Ah? pero la connotación que no es la libertad individual, egoísta, sino que es la libertad colectiva. Cómo se van entramando para que todos, en este sentido, el pueblo de Sí. Chile, logre esa libertad. Claro, porque claro, era la libertad del país, no era mi libertad. ¿Ah? O sea, y entonces de diferentes lados, no solamente, digamos, en el caso nuestro del MIR o del Frente Patriótico, fueron los pobladores, fueron las mujeres poderosas, valerosas, con un coraje extraordinario, personajes como Lemebel, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué más coraje que salir a caballo desnudo por la calle Macul en medio de la dictadura como una protesta? Yo digo, yo no me atrevo a eso, o sea, me habría atrevido a cualquier otra cosa, Como pero fue nuestra ley, digo, Godiva, Pedro. claro, no, es que era para que los cortaran con Gillette, ¿ah? Los hicieran pedazos, sin embargo, ahí están, haciendo. ¿Y quién era Lemebel? Un homosexual, pues, entre comillas, oh, por favor, o sea, no era un revolucionario clásico, ni mucho menos, pero era un hombre con unas agallas que cualquiera se las quisiera tener. Entonces, todos esos personajes que son personas y que aportaron dignidad al país por todos lados, y uno fue sintiendo que tiene que estar en alguna parte, ¿ah? Tiene que estar reconocido, aunque sea a través de unos pocos personajes, también aquellos que murieron en combate, fuertemente, o sea, que no es juguete, o sea, estos fueron arrasados, ¿ah? Como el Coño Villavela, la chica Lucía y otros compañeros nuestros. Entonces, eh, eh, en esa parte, la clandestinidad, desde el momento en que la persona lo asumía, estaba firmando su sentencia de muerte, a corto, a mediano plazo, o en el caso como de uno que salió sobreviviente, pues, si no, no habría escrito la novela. Pero aquí entonces yo pongo a sobrevivientes de ese periodo, ¿ya? Y digamos, y los otros están latentes ahí. Entonces, por eso que el proceso de la venganza, ¿m?, los encubre a todos. ¿Por qué? Porque la venganza, y eso hasta Shakespeare lo pone ahí en una de las obras de él, no sé si en Hamlet creo que la venganza es una resultante del dolor que le han producido a la persona. Digamos que no es, no lo alivia, pero lo aminora. Esta persona mató a mi hijo, yo mato a esa persona. Y no es solamente un acto de maldad, es como un acto psicológico de respuesta para poder sobrevivir a un gran dolor. Entonces acá, esta venganza del presidente, digamos, del asesinato del presidente Allende, los lleva a todos. ¿M? Ese gran dolor que el país tuvo, de sus muertos, de sus, etcétera, está, se busca aquí, digamos, graficarlo de alguna forma con este fin. Muy bien, ya pasó. ¿Ah? El que lo mató, ahí está. ¿Ya? Que no es verdad todavía, pues, o sea, desgraciadamente no se ha llegado a eso. Pero eh, creo que hay cosas pendientes. ¿Ya? Y también al plantear esto de la clandestinidad, surge otro elemento, que es lo que ocurre después del 90. ¿Ya? Cómo la sociedad enfrenta lo que ocurrió. ¿Mm? Y eso, digamos, yo también lo pongo acá, o sea, y pongo hechos concretos, ¿eh? Puede ser un poco vociferante, lo que quieran, pero es, es un sentimiento auténtico. ¿Mm? O sea, cómo, digamos, el miedo impide hacer justicia. Cómo el miedo impide hacer justicia. Por eso hace que dos
pajarracos tengan que buscar justicia vengando por otro lado. ¿Ya? Entonces, eh, si un país con toda su estructura política asentada y en democracia no es capaz de reconocer hechos tan graves como ese, quiere decir que seguimos a la deriva. ¿Mm? Paro de camioneros, paraliza el país, o sea, no es que sean cobardes, pero es muy cercano a eso, el miedo a, ¿ya? Entonces yo lo que trato de levantar acá son aquellos que tenían miedo pero que combatieron. Siempre hubo miedo. O sea, aquí nadie era el superhombre. O sea, todos los días tú abrías la puerta y pensabas ya cuántos pasos camino vaya. Estoy, mientras lo escucho hablar, es como estar dialogando con Mm, este personaje principal, el protagonista, el viejo, que es el que mm, nos lleva de su mano. Narrar en primera persona es lo más complicado, don Bruno, sí. es lo más difícil, narrar en primera persona. Y usted lo logra magistralmente. Pero más allá de la literatura, lo que estoy reflexionando al escucharlo hablar, al escucharlo decir de este coraje casi ingenuo, de este valor que se imprime a partir del dolor, porque aquí no, como usted dice, no fue juego de toque de trenes o de jugar a los autitos, fue realmente una etapa horrorosa, con situaciones también muy extremas. ¿A dónde quiero llegar? A que este coraje, a este valor, a este sacrificio, el compromiso que hizo mucha gente, que hoy usted representa en esta conversación que estamos teniendo, tiene que ver también con esa reflexión eh, que el viejo nos impone a los lectores de honrar al padre. Es esa pregunta que se hacían los personajes. ¿Por qué yo sobreviví? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo sobrevivo si estoy aquí, si crucé la cordillera a pie, que si tiraron no sé, cuando estaban Mm. tratando de salvar a un compañero eh, de la PDI, por ejemplo, y se enfrentan con estas armas, estos AK, con estos... Aprendí mucho de armas con su novela. eh, Llegaban a guarecerse, a ponerse en resguardo con esa sensación de por qué yo sobreviví, por qué yo estoy aquí. Nos puede, si es posible, decantar un poco esa sensación. Exactamente. Creo que dio en el punto clave. Yo empiezo a escribir precisamente bajo esa espada. Mis compañeros están muertos y yo sobreviví. ¿Ah? Yo estoy vivo. Incluso estamos en la clandestinidad, pero tengo mi amor ahí, tengo hijos, hemos sobrevivido todavía, sobrepasamos cosas, pero ¿por qué yo y no ellos? Entonces, una de las primeras respuestas que me di yo fue porque yo tengo que dejar constancia de esto. ¿Sí? Y pensé precisamente en, qué sé yo, en los cronistas, ¿ya? Que iban con la pluma y con la espada, ¿ya? ¿Sí? Alonso de Ercilla y Zúñiga, qué sé yo, combatiendo por acá, pero escribiendo por acá, en la Araucana. Entonces dije, este es mi papel, po. O sea, si yo estoy vivo, será por algo. ¿M? Muy incrédulo será uno, pero algo hay aquí que me dejó vivo a mí, ¿ya? Digamos, sin ser católico, qué sé yo, ni mucho menos, pero aquí yo tengo que dejar constancia. Entonces, ya en Maldito Cristóforo Colombo yo pongo a mis compañeros más cercanos, ¿ya? Y ellos van a seguir apareciendo todo el tiempo, ¿ah? En los poemas y aquí mismo en esta misma novela. Porque, eh, digamos, si uno estuvo con la espada, ahora la deja de lado y está con la pluma, porque la pelea sigue. O sea, no es solamente la pelea, esta búsqueda de la humanidad continúa, ¿ya? Y uno es un modesto escribiente, ¿ya? Que va dejando constancia de algunas cosas que puedan servir. Y
y lo digo muy sinceramente, sin ninguna aspiración literaria de reconocimiento, ni mucho menos. O sea, yo esto lo escribo porque no puedo dejar de hacerlo, ¿ya? Y ahí están los libros, y si sirven y si se pueden, digamos, difundir un poco más, perfecto. O sea, tuve y recibí de gente joven, muy joven, unas palabras maravillosas al respecto, ¿ya? Que ellos no tenían idea de esto, ¿ya? Y como está en primera persona, no es lo que le pasó a él, sino que es lo que le pasó al personaje que logra contar estas cosas, ¿eh? Yo comprendí que tenía que ser en primera persona, porque hay partes que no, hay partes que no son en primera persona, que son las noticias, qué sé yo, el asesinato del general Schneider, la llegada de los cubanos a Chile y toda esa historia que tiene La, cosas la voz, extraordinarias, po. la voz de Mireia Baltra, ahí, La verdad que- claro, claro, ¿no? Y esto, por ejemplo, hechos que no son reconocidos, cuando los sobrevivientes de la guerrilla son tomados presos y llevados a Iquique, el alcalde de Iquique, Soria, los declara hijos ilustres. O sea, estábamos, encuentro, lo encuentro extraordinario. Estamos en el gobierno de Frey. Entonces, esas cosas merecen ser reconocidas y recordadas. ¿M? Y ahí empieza a verse también la envergadura, ¿eh? de la mirada del presidente Allende, ¿m? Presidente del Senado. Se va a Tahití con ellos, juega ping-pong, qué sé yo, los saca, porque no podían salir por ningún otro lugar. En cualquier lugar se los carneaban, los saca de ahí y de allá a Francia y toda esa historia. Entonces, todo eso anterior a la entrada, ya está ahí, digamos, se está presagiando la llegada a la Unidad Popular. ¿M? Entonces, ese periodo yo creo que es trascendental en la historia de Chile. ¿M? El paso de la Revolución en Libertad de Frei a la Unidad Popular al golpe de Estado, ¿ya? Aquí hay un Chile que es distinto y en el cual ese Chile anterior florece el arte. Hay Víctor Jara, hay un Balmes, hay un Mata, hay y una cuestión extraordinaria. O sea, yo me acuerdo de esa efervescencia y lo que más siento, y me ocurre permanentemente, es no tener conciencia de lo extraordinario el momento que uno está viviendo. Claro, si yo iba a la Peña de los Parras y ahí está la Violeta cantando, y estaban cantando, pues, o sea, yo ahora voy a una peña y escucho cantar, no sé, al Jorge, pero después uno se da cuenta, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, mira lo que está ocurriendo en Chile y cómo esto después se proyecta a futuro y recién ahí podemos valorarlo. Y pareciera que todo se valora por pérdida, ¿ah? Cuando ya no está, tú te das cuenta, esto era extraordinario. Entonces, es casi imposible darse cuenta en el momento, pero yo estoy con las antenas abiertas, ¿sí? Tratando de entender la profundidad y la importancia de cada momento que uno está viviendo. yo terminé de leer su novela, la primera lectura que hice, que debo confesar que hice 2 lecturas y media, ahí me falta un poquito para terminar la segunda lectura, eh, descubrir que, claro, uno va al libro y dice novela, narrativa, pero descubrir que tiene tintes biográficos, la mayoría de la historia está sustentada en su autobiografía. Recordé esa frase de Ortega y Gasset, que habla de aquellos hombres, que cada época, que cada tiempo tiene su tarea o su misión, y que son solo pocos los hombres que están a la altura de esa misión. Mm. Así que hay que lecturas asombrosas, celebrando su trayectoria, don Bruno, su trayectoria humana, de compromiso, y su trayectoria también literaria, que es lo que nos convoca hoy a través de su última novela. Quiero dejar esa reflexión. Usted dice que hay muchachos que dicen, no sabía esto de la historia. Recuerdo haber estudiado con mi hijo mayor, que hoy está rendiendo la PAES, haber estudiado historia de Chile, en una página media se habla de la Unidad Popular, y después vienen 3 páginas o 4 páginas de el tiempo
de dictadura. O sea, qué van a saber estos muchachos? Si es el propio sistema el que hace que la historia no sea sabida, conocida, entendida, comprendida, asimilada. Así que también es un valor para la juventud, no solo chilena, sino que a nivel latinoamericano y mundial también, conocer su historia. Otra de las preguntas, aquí vamos a entrar de lleno a esta historia que sigue, la historia no se detiene, ¿cierto? Para algunos autores es cíclica, para otros es totalmente lineal, y podemos entrar en otra discusión. En esta ocasión no viene el caso. El próximo año se cumplirá los 50 años de este golpe de Estado, de esta fractura en la historia de nuestro país. Y para mí como lectora, como chilena, como madre de estos niños que estoy lanzando al mundo, honrar al padre se convierte en una pieza fundamental de este rescate de memoria histórica. ¿Qué espera usted como escritor que le suceda a los lectores con esta historia? Bueno, yo he tenido algunas opiniones al respecto y según, digamos, según quien la lea, ¿no? Los veteranos como uno encuentran que hay como un remozamiento de la memoria, ¿ya? Y a muchos les ha gustado, ¿ah? Les ha gustado lo que incluso han tenido algunos comentarios políticos al respecto, que cómo se contó, que no se contó esto, que faltó, etcétera, cosas de este tipo. Pero en los jóvenes como ustedes, ya digamos post dictadura, eh, algo pasa, algo pasa en el sentido de encontrar como la pieza que falta para poder entender el presente, ¿ya? Y sobre todo en aquellos y aquellas jóvenes que han entrado en el ámbito desde la universidad, en el ámbito de la sociología y todo eso, y que están en los movimientos, y los pingüinos y toda esa gente, eh, que dieron lugar precisamente que tengamos un gobierno de jóvenes, y algo les produce, ¿m? Y en el sentido de darse cuenta de que hay una generación anterior, ¿ya? Que le tocó otra vida, ¿ya? Que no era solamente la lucha en las calles, que la fue, y que los estudiantes estuvieron ahí presentes, estuvieron las mujeres y los pobladores, estuvieron las personas, digamos, que combatieron y lucharon por la libertad, y que les aporta algo. Ellos sienten que les aporta algo. Yo hasta el momento no he recibido ningún comentario, incluso lo leyó un amigo que era pinochetista. Y somos amigos, o sea, somos amigos de infancia, pero él era pinochetista. Y me mandó un escrito que dice, muy interesante tu novela, amigo, qué sé yo, amena, una lectura amena, y que cuenta cosas que realmente pareciera que no estaban eh, olvidadas, así que encuentro que es una buena novela escrita mi viejo, ¿ah? O sea, tranquilo. O sea, no, algo le pasó porque no he hecho vituperios contra eso, pues, o sea, comunista, qué sé yo, no encontré que era una buena novela, que es el único comentario que he tenido de ese lado. Además que la novela tampoco está siendo nacionalmente conocida, pues, o sea, hemos tenido algunos movimientos por ahí, y el hecho de estar también acá en Valdivia hace que uno no participe, ¿m? En los centros en Santiago, aquí el centralismo es de verdad siempre, ni digamos en presentaciones, digamos, más contundentes, en la SES, qué sé yo, en el Gabriel Mistral y todo eso. Pero eso es así nomás, po. O sea, ¿qué más se puede hacer? No, de a poco, yo creo que los libros van madurando. ¿M? Tú misma decías varias cosas ahí que me sonaron muy importantes.
cuando yo veo, por ejemplo, que tú te has metido en el libro y lo tienes lleno de separaciones y notas, digo, pucha, me sonrojo, o sea, yo digo, ¿qué pasó aquí? Digamos, está entregando algunos contenidos, algunas materias que personas como tú, periodistas, esto, empiezan a confrontar, a buscar, ¿ah? O sea, algo pasó aquí. Y eso para mí es conmovedor, te digo, o sea, realmente, digo, pucha, yo lo único que hice fue escribir una novelita, ¿no? O sea, no es una gran cosa, pero si tiene resultados como eso, yo me siento, pero, como te digo, premio Nobel al tiro, o sea, sin problema. Antes de ir a nuestra lectura asombrosa, don Bruno, quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con los retazos tan humanos que usted nos comparte del presidente Allende. Mm, Cosas cotidianas, mm, cómo él se dirigía a este mm, grupo de amigos personales, o sea, que, mm, que bien habla de una persona íntegra, de tener esa cercanía con esos hombres que ponen su vida al servicio de esa vida que en ese periodo de presidencia es la persona más importante de Chile. Cómo usted nos va regalando esos destellos mm, donde podemos, eh, todos sabemos que era un hombre inteligente, que era un doctor, que era muy humano, pero a través del libro podemos formarnos mucho mejor esa imagen, porque ya cuando una persona de esa altura fallece, ¿cierto? Se convierte en leyenda, ¿cierto? Y las leyendas son muy difíciles de desmitificar. En este sentido, usted lo desmitifica, pero volviéndolo tan humano. Quiero hablar de eso, cómo elige esos momentos en que esas conversaciones, no sé, por ejemplo, cuando se malhumora y se enoja, cuando ustedes van en ese episodio en que los va siguiendo la policía y la PDI, se lanzan a armar balazos en la calle y él se detiene así como, paren dejen de jugar a policía y ladrones y paren esta cosa, a esa conversación tan profunda, de una generosidad enorme, mm. que cuenta Patán. De Es mí maravilloso, es esas precioso. dos imágenes de don Salvador Allende me lo devuelven a mí como una persona eh, humana, cercana, cálida, eh, detrás de esa figura tan imponente eh, que hemos conocido a lo largo de la historia. Mm, Era un claro, poco eso. claro. Quiero darme un gusto aquí, un gusto personal. Está muy bien, bien. No, es muy acertado lo que tú dices, porque hablaba del privilegio que fue estar cerca de un hombre de esa estatura y sin hacerlo un dios, sino que es una persona humana, ¿ya? Que de partida recibe a 5 o 6 desarrapados que llegamos a ser su escolta, o sea, primer presidente de la humanidad que no tiene una escolta oficial, ¿ah? De Tontón Macute o de, digamos, Boinas Negras y todo eso, sino que le llegan 5 miristas, digamos, incluso con chaquetas, con bototo y todo eso, dispuestos digamos, el acuerdo que tiene con Miguel, a defenderlo. El presidente de partida dice, yo no necesito que me defienda a nadie, o sea, yo me defiendo solito, pero, digamos, dado las circunstancias, que si no acepta, y nos pone el nombre. O sea, eso es extraordinario. ¿M? Porque no somos dispositivos de seguridad presidencial que lo puede tener Marco en Filipinas o lo puede tener Biden o lo que sea, sino que somos GAP. Y él lo hace con una respuesta a este periodista del Mercurio, que le dice, mire, usted anda con guerrilleros. Señor, es mi grupo de amigos personales. Y nos pone inmediatamente un tremendo letrero que es este.
¿Mm? Y No, y entonces, los hace cambiarse el autotodo y ponerse ahí no, él todos era de blanco. elegante, Ah, la no, camisita nada, blanquita. claro, no, primero que él era un hombre elegante, y preocupado del vestir, qué sé yo, y que hace unas señas para que, bueno, está bien, me vienen a cuidar, pero vístanse más o menos, pues, o sea, arreglen un poquitito, qué sé yo, y nos mandan a la empresa Burger, y ahí nos hacen camisas, chaquetas y todas esas cosas, ¿eh? Y salimos convertidos en los caballeros, nosotros éramos unos pelafustanes, pues, o sea, andábamos en la población y todo eso, ¿no? Y, y nos convierte en eso. Y nos trata de una manera tan respetuosa, ¿m? Siendo que éramos pendejos, pues, como dicen, o sea, cabros de 20 años, 21 años, qué sé yo, dispuestos a morir combatiendo como el Che Guevara y todo eso, pero todavía en la película, o sea, todavía no estábamos, no habíamos entrado a la dictadura. Entonces, él tiene esa condición de líder que nosotros no supimos comprender en profundidad. Aquí la única revolución real era la revolución democrática para llegar al socialismo que planteó Allende. Esa era la verdadera revolución. Y nosotros, y eso tenemos que reconocerlo, como MIR, ¿eh? Y como otros grupos, estábamos absolutamente convencidos de que la única manera era a la cubana. ¿Mm? O, o- Obnubilados, o- obnubilados. claro, obnubilado, Obnubilados. y era así. Y entonces el presidente Allende era un ser extraordinario, pero era reformista. Entonces la diferencia entre la reforma y la revolución es que la revolución barre con todo y lo hace todo de nuevo. Y la reforma que planteaba el presidente Allende era lo único posible de hacer. Y era un golpe absoluto al imperio y toda la historia, o sea, era extraordinario. Y ahí, entonces, nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos, el presidente no se equivocó. Y así todo nos trató con una diferencia extraordinaria. Y cuando tú contabas ese casi masacre que se produce cuando lo andamos, porque después del asesinato del general Schneider, empezamos a trasladar al presidente por todas partes, porque si mataron al comandante y jefe, el presidente era el próximo, o sea, estaba listo ahí. Y ese enfrentamiento que tenemos con investigaciones, que estuvo a punto de ser una masacre histórica, el presidente se bajó, la orden era, no señores, arranca el auto con el presidente, las pinzas, dijo, mandó a la punta del cerro, abajo, se bajó y nosotros vimos bajarse un gallito, meterse entre medio, nosotros que estábamos apuntando para allá y los detectives para acá, al medio, y con la barbilla levantada, bajen las armas inmediatamente, yo soy el presidente de la República, y tengo esa idea. Y todo, el inspector y todo empiezan a quedarse callados y, ya, perdón, disculpa, Gallito pelea, los manda a cambiar a todos y después nos reta, pues, lógico. Y Fue una nosotros está, zurra, un reto, una y, no- zurra. claro, y nosotros todos con la cabeza agachada como escolares, ¿cómo es posible? ¿Se dan cuenta de la situación que se provocó, qué sé yo? Y después nos dice, y nos felicita después, ¿eh? Por haber estado en esa disposición, y nosotros nos inflamos de nuevo así, presidente. Pero esos gestos no los tiene cualquier gran líder, no los tiene. O sea, ni Fidel ni ninguno de esos. O sea, este fue un presidente civil. Él nunca estuvo por la lucha armada y terminó defendiendo la democracia a balazo, porque lo importante era respetar lo que el pueblo había decidido. Y si había que hacerlo a balazo, lo hizo. Entonces, eh, yo creo que el personaje sí es leyenda, pero va creciendo en la medida en que es reconocido. ¿Ya? Han tratado mucho de obviarlo, dejarlo de lado, qué sé yo, y comentado otras pequeñeces y otras historias que no tienen ningún sentido, pero es un hombre de una estatura moral. ¿Y qué pasa con los jóvenes y con qué pasó con nosotros después? Uno no seguía por la ideología, seguía por los ejemplos. El Che Guevara era un ejemplo, Allende era un ejemplo.
más allá de si era socialista o si era comunista o fuera marxista, lo que fuera. Y eso, yo creo que eso es lo que, de alguna manera, en la novela, al honrar al padre, se honra al ejemplo de este padre, ¿eh? De ese padre que no, fuimos hijos, digamos así, entre comillas, o sea, pero que nos marcó para siempre. Claro, un ejemplo así, tú dices, no puedo dejar de hacerlo. O sea, digamos, es como cuando tu padre te enseña a ser respetuoso con otras personas y tú no puedes dejar de hacerlo. ¿M? Entonces, el presidente Allende tiene una dimensión que todavía no ha sido totalmente... Y yo tengo la esperanza que al cumplirse los 50 años, y lo he planteado muchas veces, se sepa la verdad del asesinato del presidente Allende. ¿M? Y entrego elementos que son de verdad. O sea, el hecho de que aparece este anteojo quebrado por la mitad, que está hecho un símbolo, no es casualidad. Ese es el balazo que le pegan en el ojo al general Palacio. ¿Ah? En el ojo, y el otro el que le ponen debajo de la... Bueno, todo eso va a estar en el tapete. Y yo pongo mi modesto granito de ahí de arena, ¿ya? Porque creo que la verdad, la justicia, la memoria, todo eso son valores que tienen que estar presentes, de alguna forma. He dicho. Aquí está, me disculpo por todas mis anotaciones, pero aquí está honrar al padre, que además tiene una portada extraída del documental de Patricio Guzmán, allí el bombardeo a la moneda. Invitados a adquirir la novela, está en todas las librerías, es de Editorial Cuarto Propio, ustedes están escuchando en su propia voz este proceso de escritura que, como dice bien don Bruno, literatura y vida son lo mismo, y voy a invitarlo ya a que nos asombre con un fragmento de Honrar al Padre. Bien. Vamos a leer precisamente lo que ya habíamos hablado un poco de eso, ¿eh? Entonces dice, hasta que el Congreso Nacional valide su triunfo electoral, transportamos al doctor Allende de casa en casa, eludiendo la escolta oficial uniformada. No es confiable. Ya el intento de secuestro del general René Schneider ha concluido en su brutal asesinato. La noche anterior al funeral oficial, el doctor Allende decide cenar con 6 de nosotros. Los otros compañeros vigilan la calle y los Fiat 125. Todo Santiago es peligroso. El presidente habla de la sangre que comienza a derramarse, del tortuoso camino que debemos recorrer. Su tono es dramático y lo escuchamos en religioso silencio. Son casi las 12 de la noche y pernoctamos en una casa del barrio La Reina. Nuestro compañero Jano le sirve un whisky con hielo. Acoto que muy amigos personales seremos, pero tenemos claro que está prohibido el alcohol para los GAP. Serenamente hace memoria del presidente José Manuel Balmaceda. Con voz calmada, como un maestro a sus alumnos, nos cuenta cómo Balmaceda impulsó el desarrollo industrial del país, las obras públicas, renovó la educación, intentó quebrar el monopolio de la empresa británica de ferrocarriles de Tarapacá. Después de un corto silencio y de llevar el vaso a su boca, pausadamente continúa. Pero cuando anunció en 1888 la necesidad de nacionalizar el salitre y su negativa a vender a los ingleses a las salitreras de propiedad del Estado, el Imperio Británico, el Congreso y el empresario John Thomas North impulsaron y financiaron la guerra civil que culminó con la derrota del gobierno, el asilo del presidente en la embajada argentina y su suicidio. Mueve la cabeza como reprobando sutilmente. No perdonan que el pueblo conquiste el gobierno, afirma, y siempre los poderosos intentarán impedirlo a sangre y fuego. Si llegamos a ese punto, afirma enérgico, yo no me rendiré. Y golpea con el puño cerrado la mesa. Siento que se me aprieta el pecho. Sigue un tenso silencio final. Desde ese momento sé que estaremos con él hasta el final. Una sensación heroica nos invade.
Luego remacha con voz firme: los viejos robles mueren de pie. Eso. Gracias por ese fragmento. Nos entrega varias luces. Primero, decir que la trayectoria literaria de don Bruno se hace vívida en esta historia, porque así como le decía a su amigo ahí en ese pequeño mensaje, es una historia amena, está tan bien relatada, los personajes son tan increíbles. Yo estoy ahí entre el Tancaca y el Patán, me mueven, entre ellos dos estoy. En la valentía de las mujeres, de Estela, de la Rosita, de los campesinos, de los arrieros que los ayudan, que van tramo por tramo a cruzar la cordillera de ida y de vuelta, y además ese episodio de escape por el sur hacia Argentina, no estar menos de un año y regresarse porque llega Videla al poder, entonces volver a ser la gente que queda en el camino, y sobre todo, se hace patente porque esta novela no podía titularse de otra forma que no fuese honrar al padre, una hermosa metáfora de esta relación que el presidente Salvador Allende establece con su escolta al llamarlos su grupo de amigos personales. Así que desde el título ya viene esa cosa de querer descubrir cuál es esta historia que está tan bien narrada y que, como dije en un principio, se convierte en una pieza fundamental de nuestra memoria histórica reciente. Así que estamos celebrando aquí, don Bruno, ese aporte, su trayectoria y también su vida, aquí en Lecturas Asombrosas. Y seguiría conversando con usted, pero ya estamos un poquito pasados de la hora, así que sus palabras al cierre de este programa, el primero de nuestra celebración de nuestros 5 años en emisión aquí en Lecturas Asombrosas. Muchas gracias, Ángeles, por esta conversación, realmente muy poderosa y muy, muy amplia. Me hizo reconocer también algunos aspectos de la novela que solamente lo ven los que leen, ¿ya? Pero es es un buen recordatorio, ¿ya? Yo creo que esto hace bien, y como vamos acumulando memoria para los 50 años, bueno, esto puede ser un pequeño aporte, y el aporte de ustedes, desde luego, de difundir, digamos, esta modesta novelita digamos, que es la resultante de un pedazo de vida que uno ha tenido. Y le agradezco mucho a usted, Ángela, ¿eh? Ya ha sido muy interesante y muy profunda la conversación. Y agradezco también a la radio, desde luego, ¿eh? Digamos, de abrir este espacio de difusión. También agradecer nuevamente a Marisol, ¿ya? De Cuarto Propio, y a Paloma, ¿ya? Que, bueno, son partícipes de esto. Y un saludo especial a Millahueque, a César Millahueque, que es el personaje, porque el título de esta novela se lo debo a él, ¿ya? A través de la historia que él me contó. Eso es. Que quede aquí consignado ese aporte, y que también descubramos la poesía de César Millahueque. Así que también, además, una de las cosas que a mí me gustan en las novelas es encontrar referencias literarias, y aquí ustedes van a encontrar referencias literarias al boom latinoamericano, ahí como el Patán tiene una historia bien relevante. Él se sabe de memoria ciertas citas de libro, así que también eso es bonito. Don Bruno, quiero incluir en este agradecimiento que usted ha hecho para esta publicación de Honrar al Padre también a Elisa Montesinos, quien es la periodista que me hizo llegar su novela, así que agradecerle a ella por esta oportunidad de tener la novela. Gracias por ser con quien abrimos nuestras celebraciones. Me siento muy orgullosa. El programa, este espacio
que hemos llamado Lecturas Asombrosas, comience así su celebración de los 5 años de emisión. Agradecida por el privilegio de conocerlo, de leerlo, de tener un minuto de reflexión, de volver hacia nuestro pasado y de dar pequeñas luces para que primero que todo estas cosas no nos vuelvan a ocurrir, y para que no ocurran tenemos que conocer nuestra historia. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Los invito a que nos sigan en la Radio Universidad SEC, en el canal de YouTube. Pueden hacer todos sus comentarios aquí abajito del video. Y, por supuesto, adquirir Honrar al Padre en todas las librerías. Los dejo entonces invitados para el próximo jueves, donde seguiremos celebrando con nuevos invitados este 5º aniversario. Muchas gracias, un gran abrazo, don Bruno, y nos estamos viendo en un próximo Lecturas Asombrosas. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.